La Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, ideológico y deportivo iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial. En ella se enfrentaron el bloque occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque este comunista, liderado por la Unión Soviética. Este conflicto dio origen en 1945 hasta 1991. A pesar del conflicto, ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro por miedo a una guerra nuclear, por lo cual se denominó Guerra Fría. Orden bipolar. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética hicieron al mundo dividirse en dos bandos: el bando occidental capitalista, el cual era liderado por Estados Unidos, y el bando este comunista, el cual era liderado por la Unión Soviética. Tensión permanente. Es la primera etapa de la Guerra Fría, que duró desde 1947 hasta 1956. Este es un periodo en que los dos bloques comunistas y capitalistas ampliaron sus influencias, produciéndose varios roces y dos grandes crisis: la Guerra de Corea y crisis de Berlín. La tensión disminuyó tras la muerte de Stalin en 1953. Carrera armamentista. Tuvo lugar en los años 50. Sus causas fueron la construcción de la bomba atómica soviética en 1949, la Guerra de Corea y el riesgo de enfrentamiento nuclear. En 1952, Estados Unidos probó su primera bomba H y en 1953 lo hacía a su rival. El avance más significativo se producirá a finales de la década con el descubrimiento de los misiles balísticos. Estos permitían llevar la carga más rápidamente y desde una larga distancia, por lo que sustituyen a las bombas antiguas que deberían ser entregadas por los bombarderos. Los más poderosos eran los intercontinentales americanos, capaces de recorrer 5.000 kilómetros en 25 minutos y con una carga de 9 megatones, 9 millones de toneladas de TNT. Pero en 1957 los rusos lograron lanzar al espacio el Sputnik 1. Esto significaba que disponían de una alta tecnología para mandar cohetes, lo que inauguraba la carrera espacial era susceptible de ser usada para lanzar misiles. Frente a esto y los sucesivos fracasos americanos de intentar colocar en órbita los Vanguard, aumentó el temor de una inferioridad nuclear frente a los soviéticos. Esto hizo que se incrementara el presupuesto en la construcción de misiles. En muy poco tiempo creció la potencia y alcance de estos misiles balísticos. Los principales fueron los Titan y Atlas americanos y los SS-4 soviéticos. Carrera espacial. La carrera se da por iniciada en 1957 cuando los soviéticos lanzaron el Sputnik, primer artefacto humano capaz de alcanzar el espacio y orbitar el planeta. En noviembre lanzaron el Sputnik 2 y dentro de la nave el primer ser vivo sale al espacio, una perrita llamada Laika, que murió a las 7 horas de salir de la atmósfera. Luego, en 1961, lanzaron la nave Vostok I, tripulado por Yuri Gagarin, el primer humano en ir al espacio y regresar sano y salvo. La llegada del hombre al espacio fue celebrado como un triunfo para la humanidad. En Estados Unidos recibieron la noticia como un duro golpe. Como respuesta, el presidente Kennedy dijo que Estados Unidos sería el primer en poner un hombre en la luna y traerlo sano y salvo antes de acabar la década. En 1969, Estados Unidos fabricó el Apolo 18, mientras los soviéticos tenían problemas en su programa lunar. El 20 de julio de 1969, el Apolo 11 consiguió realizarlo con éxito, convirtiéndose Armstrong y Edwin Aldrin en los primeros humanos en caminar sobre este cuerpo celeste. En 1975, la misión conjunta soviética-norteamericana Apollo-Soyuz dio por finalizada la carrera espacial. Los Juegos Olímpicos en la Guerra Fría. Aquí es donde principalmente en el ámbito deportivo se ha visto plasmada la Guerra Fría en un intento de ver quién es el mejor en el terreno de juego, que se transformó en otro campo de batalla más. Las Olimpiadas de Helsinki, Finlandia 1952 tiene como novedad la primera participación, luego de 40 años de la Unión Soviética, iniciando con ello la gran rivalidad deportiva entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Los Juegos Olímpicos de Helsinki fueron pasados a la historia por ser la edición donde más récords olímpicos y mundiales se rompieron. En esta edición se produjo el debut de la Unión Soviética e Israel y regresaron Japón y Alemania. El país que más medallas ganó fue Estados Unidos con 76 preseas. También destacaron la hazaña del atleta checoslovaco Emil Satopek, que ganó la medalla de oro en los 5.000 metros, 10.000 metros y la maratón. La Guerra de Corea. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la península Corea fue dividida en el paralelo 38 e invadida por las tropas de la Unión Soviética al norte y tropas de Estados Unidos al sur. Comienza la Guerra Fría y en 1948 en Corea del Norte se implanta un régimen comunista opuesto al régimen pro-norteamericano al sur. Un año más tarde se implanta en China otro régimen comunista que lleva a Stalin a permitirse un ataque de Corea del Norte sobre Corea del Sur, y así el 25 de junio de 1950 las tropas de Corea del Norte atraviesan triunfantes la frontera.
Los aliados de Corea del Sur, Estados Unidos y la ONU responden rápido en su auxilio, con el general MacArthur al mando, haciendo retroceder al ejército norcoreano. Parecía acabada la guerra. Fue entonces cuando la República Popular China entra en combate con más de 300.000 hombres que hicieron retroceder al ejército estadounidense. Llegó un punto en que la guerra se estancó y hasta 1953 hubo pequeños avances y retrocesos en distintas fuerzas. Tras esto se abrieron las negociaciones de paz en julio de 1953 tras la muerte de Stalin. Se acordó el armisticio de Panmunjom, en el que se estableció un perímetro desmilitarizado en torno al paralelo 38. Guerra de Vietnam. Se conoce como conflicto bélico ocurrido en 1959 y 1975 entre Vietnam Sur y sus aliados estadounidenses y Vietnam Norte, que contaba con el apoyo de Rusia y China. El antecedente directo de este conflicto reside en la Guerra de Indochina desarrollada entre Francia y los vietnamitas de lo que hasta ese momento había sido colonia francesa. En este combate ganó Vietnam, sin embargo no pudo darse la unificación, pues dentro del país existía un bloque netamente comunista y otro que se inclinaba más con el modelo capitalista, así como con Estados Unidos, lo que originó que a la larga el país quedara dividido en Vietnam Norte comunista y Vietnam Sur capitalista. Vietnam Norte perseguía la idea de unificar el país, por lo que propuso un referéndum. Vietnam Sur no parecía tan convencido, asimismo la tensión se agravó por el golpe de estado dado por Ngo Dinh Diem, con apoyo de la CIA. A finales de los años 50 se hacen cada vez más fuertes los ataques de las fuerzas de Vietnam Norte hacia la dictadura de Vietnam Sur. En 1960 ya había nacido el Frente de Liberación Nacional de Vietnam Sur, conocido como Vietcong. Comenzaron operaciones con 300.000 hombres que perseguían la liberación y la unificación de Vietnam en una sola nación. Los problemas económicos se dieron desde 1970. El presidente Richard Nixon comenzó negociaciones con China. Hizo pensar que había menos ayuda militar de este. La URSS también bajó sus generosos aportes de armas y fondos por conflictos en China. En mayo de 1972 las negociaciones pararon por frecuentes ataques de Vietnam del Norte sobre Vietnam del Sur. El presidente Nixon ordenó una serie de grandes bombardeos, peor que todos los anteriores, poniendo de nuevo a Vietnam del Norte en la mesa de negociación. El 27 de enero de 1973 la delegación de Vietnam del Norte, del Sur y Estados Unidos firman el Acuerdo de Paz de París. Este acuerdo suponía un alto al fuego, la retirada de los estadounidenses en 60 días a cambio de la celebración de elecciones en el sur y el intercambio de prisioneros. Crisis de los misiles, 1962. Estados Unidos ayuda a países de Latinoamérica económicamente y asume el liderazgo total de varios países latinoamericanos con la creación de la Organización de Estados Americanos en 1948, entre estos Cuba. La CIA trataba de derrocar a todo gobierno que intentase implementar medidas cercanas al socialismo. En 1959 se da la revolución en Cuba y asume el mandato Fidel Castro, líder del corte comunista. Estados Unidos se dio cuenta y quería derrocar a Cuba. Estados Unidos le suspende la compra de azúcar cubana. Castro le pide ayuda a la URSS económicamente y militarmente. La CIA invade Cuba en 1961, pero fue un fracaso. La URSS instaló misiles en Cuba en dirección a Estados Unidos, pero Estados Unidos rodeó la isla e impide el establecimiento de los misiles. Al final, la URSS tuvo que desinstalar los misiles. Guerra de Afganistán. El golpe militar en 1978 llevó al poder a un grupo de jóvenes izquierdistas y estableció un régimen comunista dirigido por Mohammad Taraki, marca el inicio del conflicto. Las reformas socializadoras y laicas del nuevo gobierno encontraron una resistencia en una población con un pensamiento islámico anclado en el pasado. Esta resistencia se convirtió en guerrillas islamitas, o sea, los mujahidines. Los problemas internos de dos principales tendencias comunistas hizo la intervención de la URSS en 1979. Al entrar, URSS marca la fase de expansionismo soviético que llevó a la reacción de Estados Unidos y este le da ayuda militar a la guerrilla islamita. La guerra se estancó y los más de 10.000 soldados soviéticos controlaban las ciudades. El conflicto hizo que la población se desplazara casi 3 millones de afganos hacia Pakistán y 1,5 millones hacia Irán en 1982. La guerrilla armada por Estados Unidos mantuvo en jaque al ejército soviético cada vez más desmoralizado. Finalmente, en el marco de la perestroika, Gorbachov decidió sacar sus tropas del denominado Vietnam soviético. En 1988, Estados Unidos, Pakistán y Afganistán firmaron un acuerdo en el que la URSS comprometía a retirar sus tropas, lo que esto se hizo en 1989. Muro de Berlín. En 1947, el presidente Truman de Estados Unidos dio origen a la doctrina Truman, que era apoyada por los países capitalistas. Este mismo año se hizo el Plan Marshall, que era un programa de reconstrucción europea. George Marshall es el creador de esto. El plan es aprobado en abril de 1948.
En 1949, los tres sectores occidentales, estadounidense, francés y británico, pasaron a llamarse República Federal Alemana y el sector oriental, soviético, se convirtió en República Democrática Alemana. Los soviéticos se tomaron Berlín, capital de Alemania, impidiendo cualquier paso. En 1949, los soviéticos desarmaron este bloqueo y en 1961 levantaron el muro de Berlín para evitar la huida de la población. El muro cayó el 9 de noviembre de 1989. A causa de las protestas, el gobierno permitió la libre circulación por las dos Alemanias, haciendo que los protestantes derribaran el muro de Berlín. Consecuencias de la Guerra Fría en Chile. En Chile afectó cruelmente, ya que hubo violencia física provocando el derrocamiento de un presidente y muchas muertes. También desapariciones y miedo a la población. Esto ocurrió en 1973, mismo año en que las Fuerzas Armadas y la CIA fueron mandadas a matar al presidente Salvador Allende. La Unión Soviética apoyaba a Allende, pero Estados Unidos apoyaba a Augusto Pinochet, y un día, el 11 de septiembre de 1973, se atacó la moneda con el fin de asesinar a Allende. Para llegar a esto murió mucha gente, ya que se lanzaron bombas. A esto el presidente decidió suicidarse para evitar más muertes, y así se impuso la dictadura en Chile, en el mismo año en que el golpe de Estado se había consumado. Fue así como Estados Unidos controló Chile y no dejó avanzar el comunismo. Después del golpe de Estado, los que apoyaban al presidente Allende sufrieron la injusticia del nuevo gobierno. Termina la Guerra Fría. La Unión Soviética hizo muchos esfuerzos para mantener el régimen comunista, pero en 1985 el país no pudo evitar entrar en una profunda crisis, donde el gobierno planteó la necesidad de hacer un cambio político hacia la distinción con Estados Unidos. A este proceso de reestructuración económica soviética se le denominó perestroika. Desde 1991, el gobierno abandonó el Partido Comunista y permite la independencia de varias repúblicas. La Guerra Fría terminó en Europa cuando las recientes liberadas naciones de Europa Oriental eligieron gobiernos democráticos. La carrera armamentista se detuvo y Alemania se unificó. Con la disolución de la Unión Soviética y la desaparición del bloque socialista, estos países comenzaron a abrirse al comercio con Europa y con el resto del mundo. La caída del muro de Berlín representa el final de la Guerra Fría, aunque esto no significa el final de todos los conflictos. Perestroika en ruso significa reestructuración. Consistió en reformar las estructuras económicas soviéticas. Esta buscaba abrir las posibilidades a empresarios sin atentar contra el sistema socialista, pero sí reformando y democratizando algunos procesos. Se hizo para salvar a la Unión Soviética de una grave crisis económica y intentaba impulsar el desarrollo de un país sumido en la burocracia y la corrupción. Glasnost en ruso significa transparencia. Lo que hacía era permitir mayor libertad a los medios de comunicación, el descenso de la censura y mayor libertad de expresión, lo que permitió que el gobierno adoptara una postura más autocrítica, reconociendo errores e implementando instrumentos para resolverlos.